Buenas noches, soy Dagnit Victoria Gacitú Acosta. Voy a representar el rol de psicóloga educativa y también de socióloga de la educación y juventud para el tema de redes sociales en el ámbito de la educación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Willy Vidal. En esta ocasión yo también estaré representando los roles de especialista en tecnología educativa y también profesor e influencer académico. En esta ocasión vamos a dar inicio a la mesa redonda, en este caso integrado por estos dos integrantes. Para empezar, quiero dar la bienvenida también a Danit por tomarse el tiempo de estar en esta mesa de ronda. Le agradezco mucho tu participación. En este caso, esta mesa redonda va a abarcar temas enfocados en el curso de competencias interpersonales realizados en la ICI. Hoy día exploraremos cómo una influencia social impacta en el entorno académico universitario desde múltiples enfoques, tanto el enfoque psicológico, el enfoque tecnológico, el sociólogo y el experiencial. En este caso nos guiaremos de la teoría que revisamos en clase, que es la de Serge Mos- Moscovici. En este caso él habla sobre el conformismo, es una innovación y la normalización. Son conceptos claves para entender los comportamientos colectivos dentro del aula. Vale la pena recordar que Serge Moscovici fue un destacado psicólogo social que propuso la influencia de mayoría en generar conformismo, mientras que las minorías pueden provocar innovación si son persistentes y coherentes. Esta tensión está en el centro de las dinámicas que se viven hoy en día por los estudiantes. También nos apoyaremos de otras ideas, como las de Albert Bandura, quien en su teoría del aprendizaje social, él explica que las personas aprenden por observación y imitación, especialmente en contextos sociales. Además, también hemos sacado información de Lev Vygotsky, perdón, Ipgos- Vygotsky, ujú, quien afirmaba que el desarrollo cognitivo está profundamente ligado al entorno social. Como ya expliqué antes, nosotros vamos a dividirnos a estas partes y voy a empezar a preguntar en esta ocasión a Danit como psicóloga educativa sobre el comportamiento de los estudiantes con la presión social. Te dejo la palabra a Danit. Muchas gracias, Willy. Bueno, desde la psicología educativa observamos que el comportamiento de los estudiantes dentro del aula es profundamente influenciado por la presión social. Muchos jóvenes cambian su actitud, motivaciones y hasta sus hábitos académicos simplemente por encajar en la sociedad, por así decirlo. Esto se alinea con lo que planteaba Bandura. Los estudiantes aprenden observando lo que hacen sus pares. Si la norma de grupo es callar o copiar, es probablemente que ese comportamiento se reproduzca en el salón de clases. Ujú, Este fenómeno también se relaciona con el concepto del conformismo, ¿no? Como lo plantea Ser Moscovitz. La tendencia de los individuos a modificar sus pensamientos o comportamientos para alinearse con las normas del grupo, a menudo por miedo al rechazo o a que te excluyan del grupo. Además, el silencio académico y la adopción de estrategias de estudio poco efectivas, reflejan un temor profundo a destacar o ser vistos como diferentes o raros. ujú, Y Sky sostenía que el aprendizaje ocurre en interacción con otros, pero esa interacción debe ser significativa, no represiva. Entonces, desde mi perspectiva psicológica, debemos trabajar la autorregulación emocional, la autoestima académica y el pensamiento crítico. Como diría Paulo Freire, la educación debe ser práctica de libertad, no de domesticación colectiva. Y bueno, acá tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Cómo influyen las tecnologías y redes sociales estas dinámicas dentro del aula o entorno virtual, tú que te encargas en esta rama tecnológica educativa? gracias, Danit.
Sí, en este caso, hoy en día la tecnología no solo ha cambiado la forma en que accedemos al conocimiento, sino también de cómo se construyen las dinámicas sociales entre los individuos o estudiantes. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales han trasladado la presión grupal al plano digital. Como señala Neil Swing, la tecnología no es neutral. Puede reproducir prácticas dañinas si no se usa críticamente. Esto se puede hacer en ejemplos. Por ejemplo, cuando entregamos a un niño una tablet por primera vez, normalmente estos niños de repente no tienen el control para saber cuándo es que deben usar la tablet y además también cuánto es el tiempo que se debe usar para utilizar esta tablet para encontrar contenido que pueda ser útil para ellos. También muchos estudiantes hoy en día optan por usar herramientas populares como resúmenes en TikTok o el uso crítico de la IA como el Notion o el ChatGPT. No porque realmente no comprendan su valor, sino también porque todos lo están haciendo. En este caso, es un caso claro de lo que indicó Moscovici, que se llama la normalización. Además, la colaboración digital superficial ha sustituido el verdadero trabajo colaborativo. Muchos estudiantes reparten tareas sin reflexionar colectivamente, generando una cultura de dependencia mutua, más que un aprendizaje colectivo. Esto se ve mucho más al cabo, sobre todo en momentos de exámenes, sobre todo cuando los estudiantes están en presión de terminar las cosas a tiempo y de repente no han podido reflexionar mucho de lo que han aprendido en el curso. Esto les motiva a usar estos tipos de herramientas para poder solucionar estos tipos de motivaciones que ellos tienen. Por eso también advierte Richard E. Mayer que el contenido digital debe estar diseñado y respetado la capacidad cognitiva del estudiante. Si saturamos visualmente y auditivamente sin estructura el aprendizaje, se pierde lo que se quiere educar. ¿Ok? Entonces, en este caso, Danit, tú como socióloga de educación, te quiero preguntar, ¿cómo afecta esto a la cultura académica y al sentido de comunidad entre los estudiantes de nuestro país? Bueno, sí, ampliando tu perspectiva en tecnología educativa y ahora adoptando el rol de socióloga de la educación. Desde este punto observamos que la universidad o instituto no es solo un espacio técnico, sino un entorno donde se moldea la identidad del individuo, que somos nosotros los estudiantes. Bourdieu señalaba que el capital cultural determina muchas de las oportunidades de los estudiantes, pero si el entorno universitario premia la imitación o castiga la diferencia, se vuelve un espacio de reproducción y no de transformación, ya que muchos jóvenes priorizan la aceptación social y sobre el pensamiento crítico. Por ejemplo, Durkheim decía que la educación es un mecanismo de integración, pero si se vuelve rígida, impide el desarrollo del individuo autónomo dentro del instituto. Sin embargo, también surgen fenómenos inspiradores. Recuerdo un grupo de estudiantes em, en Lima que formaron un club de discusión de lecturas en la biblioteca. Empezaron cuatro, luego fueron aumentando 10, luego 25. Y esta es una clara expresión de lo que Moscovich llama influencia minoritaria innovadora, grupos pequeños que transforman la norma. O sea, como diría Henry Giroux, los jóvenes deben verse como agentes culturales capaces de cuestionar y crear, no solo adaptarse. No solamente va a ser toda la vida social dentro del instituto, también tienes que juntarte con grupos em, en entornos que te van a ayudar a mejorar y a aprender más en lo que estés estudiando dentro de la universidad o instituto. Entonces, tengo una pregunta para ti como docente e influencer académico que vas a cumplir el rol ahora. ¿Tú cómo viviste esa influencia con tus estudiantes y como creador de contenido académico? Gracias, Danit. Sí, desde mi experiencia como docente y como creador de contenido, vi cerca cómo los estudiantes eran arrastrados por dinámicas de grupo poco saludables. Por ejemplo, la procrastinación,
que normalmente muchos se distraen con cosas que tienen cerca al lado. El tema de copiar de tareas de otros compañeros, he visto mucho eso, sobre todo en las mañanas, cuando a veces no hacían las tareas y de repente consultaban a alguien para ya sacar alguna copia de algo que ya se había hecho. También el tema de evitar el esfuerzo, ¿no? Es algo que de repente ya no se muestra mucho. Y eso también viene por la motivación de cada estudiante por aprender el curso. Por esto yo decidí abrir un canal educativo en YouTube para ofrecer un espacio distinto. Esto no solamente sirve para enseñar, sino también para que los estudiantes tengan un espacio fuera de clases para que ellos puedan debatir, poder también fallar, porque fallar es una parte del aprendizaje de cada estudiante. No todos sucedimos o ganamos a la primera, siempre es bueno aprender de nuestros errores y también estos errores se aprenden juntos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablé con el director de la escuela luego de haber hecho una charla con mis estudiantes sobre lo que más les preocupaba y en este caso ellos me indicaron que era más el tema de cómo hacer que lo que nos enseñan en clases podamos usarlo en nuestro tiempo libre, ¿no? De repente en algún espacio fuera de clases, fuera del salón, y además formar una comunidad con nosotros, no solamente con los estudiantes, sino también con los otros profesores que también tratan de educar ciertos temas. Luego llevé este contenido también al área educativa del colegio, en donde se pudo aprobar este movimiento y al final pude abrir mi canal de YouTube, que normalmente los directos los hago los jueves, los viernes y los sábados. Yo en este caso también ahorita estoy llevando el contenido a TikTok e Instagram, que son redes sociales que ahorita los estudiantes más usan, más que todo para que se los tengan como un recuerdo de que siempre va a estar el tema de educación ahí. Y también quiero también tomar en cuenta uno de los principios de Richard Meyer. Él seleccionó y organizó e integró el contenido para que sea dirigible y útil. Hoy en día los estudiantes aprenden más porque sienten que el contenido está hecho para ellos. No es viral por ser divertido, sino porque es significativo. Como diría Freire también, la educación se debe empoderar, no entretener vacíamente. En este caso, el contenido que yo trato de dar a mis estudiantes no solamente es para entretener, sino también para que les deje algo, la importancia de aprender esos temas dentro de la clase y también fuera de ellos. Y con esto también te hago otra pregunta, Dani. Tú como, bueno, en este caso como los roles que ya habías hecho anteriormente como psicóloga educativa y como socióloga de educación y juventud, eh, ¿cómo puede un docente, en este caso, identificar si sus estudiantes están siendo influenciados negativamente? Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por tu canal de YouTube y hacer en vivos en TikTok porque, por ejemplo, yo Gracias. también en mi For You page, a veces veo en vivos de docentes que enseñan, por ejemplo, idiomas, matemática, y hay mucha Oh, gente conectada y así dona y es interesante porque también es como aprender gratis, ¿me entiendes? No es como que cobras o recibes algo a cambio, nada más son visualizaciones y poco a poco llegas a más gente y me parece muy genial esa iniciativa que has tomado. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, un docente puede detectar influencia negativa ya cuando observa participación escasa, ningún alumno participa. em, Algunos les da vergüenza, incluso por Zoom, no levantan la mano, se quedan callados, no interactúan en el chat. También tienen temor de equivocarse, ¿no? Lo que es muy común, pero de los errores se aprende, como lo mencionaste antes. Entonces, como dijo una vez Giroud, si nadie se atreve a pensar diferente, probablemente no hay aprendizaje, solo adaptación. En este caso, el docente debe intervenir no solo desde el contenido, sino desde lo emocional, creando un entorno donde pensar distinto sea bienvenido y sea útil a la vez. así es, sobre todo cuando estamos tratando con estudiantes que por el momento tienen una estabilidad emocional un poco delicada.
es bueno también tratar de validar estos motivos emocionales que ellos también tienen, porque están tratando una época difícil de su vida. Es importante validar eso también. Sí, tienes mucha razón y bueno, como una reflexión a partir de mi rol de psicóloga, yo creo que necesitamos formar estudiantes capaces de decidir con conciencia, que no sigan al grupo por miedo, sino que construyan su camino con seguridad emocional y no se dejen llevar por malas influencias que no les va a dejar nada bueno. Y también por parte una reflexión cumpliendo el rol de socióloga. La universidad, yo considero, bueno, en este caso el Instituto ISIL, debe formar estudiantes críticos, no clones y copias que ya hay por montón. La diversidad es el motor del pensamiento, entonces tenemos que crear innovadores. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Danit. Yo también, en este caso, como especialista en tecnología educativa, yo puedo reflexionar que la tecnología no enseña por sí sola. Necesitamos un criterio pedagógico detrás. No todo lo viral educa. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que no solamente porque tengamos la mejor tecnología del mundo, uno mismo va a aprender, es saber cómo usarla. Y también como profesor y streamer, en este caso de mis estudiantes, yo también creo que influenciar desde lo positivo en una comunidad académica y auténtica transforma más que mil reglas. En este caso, yo creo que también el tema de seguir la normativa al pie de la letra, no todo el tiempo va a cuestionar que todos los estudiantes aprendan del mismo modo. Cada uno tiene una forma de aprender y hay que saber respetar ese motivo de cada estudiante. Cada estudiante tiene su forma de aprender y también hay que saber cómo lidiar con ello, como docentes. Sí, Jonathan, estoy muy de acuerdo con tu comentario. Oh, listo. Bueno, en este caso voy a dar un cierre a esta sesión. Para empezar, quería agradecerte una vez más, Danit, por tus valiosas intervenciones. Hoy hemos comprendido que la influencia social es un entorno académico que si no es buena ni mala en sí misma, todo depende de cómo se canalice. Recordemos también que si logramos orientar esta fuerza hacia el pensamiento crítico, la innovación y la colaboración auténtica se pueden transformar en nuestras aulas en verdaderas comunidades de aprendizaje. Como educadores y psicólogos y líderes pedagógicos debemos actuar no solo como guías, sino como diseñadores de contextos donde cada estudiante tenga el derecho de ser sí mismo, sin miedo al juicio colectivo. Sí, muchas gracias, Jonathan, por invitarme a tu panel. Muy interesantes preguntas y sobre todo el tema de las redes sociales, cómo influyen en el ámbito educativo. Creo que es muy interesante ahora en la actualidad, ya que como jóvenes estudiantes están más adaptados a las redes sociales que a lo presencial, por así decirlo, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo, Danit. Esperemos que esta información pueda ser validada no solamente por la ISIL, sino también por otras instituciones que están lidiando con estudiantes que lamentablemente, y suele pasar mucho, están teniendo dificultades para entender lo que es el, eh, el conformismo, ¿no? En temas de la innovación y la organización de estos conceptos. Y bueno, gracias por tu tiempo y también gracias por escuchar nuestra sesión. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Willy. Buenas noches.